noches, señoras y señores. Buenos días, buenas tardes. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde poderosamente. Y sea bienvenido a este su programa con HC. Este ministerio que nació en el corazón de Dios, embajadores del reino. Para mí es un placer estar una vez más aquí compartiendo las insondables palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tengo un tema muy especial, pero antes del tema, si es tu primera vez, suscríbete, comparte, dale like. ¿Para qué, hermano Hernán? Para que otras personas sean bendecidos como tú vas a ser bendecido en esta hora. Yo quiero saludar a todas las personas que están asistiendo a los videos. Yo quiero saludar a aquellas personas que hicieron pedidos de oración en distintas naciones. Nosotros estamos aquí en Brasil grabando, dándole duro a esos mensajes poderosos que Dios nos está preparando o ya nos los preparó desde antes de la fundación del mundo. Si estás orando por tu familia, si estás orando por un empleo, si estás orando por cualquier cosa que tú quieras, déjame decirte que Dios está preparando lo mejor para ti. Si crees, envía tu comentario, envía un amén. Amén. Entonces, nuestra lectura está en el libro de Gálatas, cobertura de hombre, cobertura pastoral. Vamos a tener un tema muy especial y está en el libro de Gálatas, capítulo de número 1, versículo 11. Dice así: mas hago saber, el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Galacia, mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Amén. Bueno, todo el mundo ya sabe lo que aconteció con este hombre, cómo perseguía a la iglesia. Pero cuando muchas personas dicen que este hombre llamado Saulo perseguía a la iglesia, muchos se nos olvidan por qué es que este hombre perseguía tanto la iglesia. Número uno, su religión que Pablo tenía, la religión que este hombre tenía, estaba siendo derribada a través de la predicación de los cristianos, de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban recibiendo una amenaza grande. Ellos, cuando sintieron esta amenaza, ellos decidieron levantar una persecución en contra de la iglesia. Y el que estaba al frente de esta grande persecución en contra de la iglesia de Cristo era el apóstol Pablo. La Biblia dice que él era el que iba delante. Él era el que daba la orden para que se hiciese cosas como, por ejemplo, mataron a Esteban en el capítulo 7. Y la ropa de las personas o de los testigos falsos que estaban, pusieron la ropa en las manos de Pablo. Y Pablo era que tenía la autoridad dada por los sacerdotes para perseguir a la iglesia. ¿Quién discípulo quería acercarse a este hombre? ¿Quién iba a querer acercarse y predicarle el evangelio al apóstol Pablo? Nadie quería predicarle. Nadie quería predicarle a un loco como ese. ¿Por qué? Mataba, torturaba, perseguía, amenazaba todo lo que se llamaba discípulos de Cristo. Ahora, ¿por qué? Porque la mayoría que estaban predicando hablaban de Cristo, de que Cristo era el Hijo de Dios. Hablaban de que Cristo era el enviado de Dios y que había venido, y los propios judíos, ellos habían matado al Cristo. Ahora, cuando el apóstol Pablo recibe esta revelación, cuando el apóstol Pablo recibe este llamado de parte de nuestro Dios, él dice que Dios lo había apartado desde antes de la fundación del mundo. Nota que en Hechos capítulo 9, el apóstol Pablo va hasta Damasco para ver si encontraba alguno de los cristianos o de los discípulos predicando la palabra. ¿Para qué? Para llevarlo preso o para matarlo. Pero en cuanto iba, el Señor se le aparece. Y cuando Jesucristo se le aparece,
lo llama por su nombre, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Saulo, tú coses contra el aguijón. Tú vas a ver lo que se sufre. Todo lo que los cristianos estaban sufriendo, el apóstol Pablo también lo iba a sufrir. Toda la persecución que él hizo en contra de los cristianos, él también iba a padecer, porque Cristo le dice: tú coses contra el aguijón. O sea, tú te estás resistiendo al llamado. Y hoy en día hay mucha gente resistiéndose al llamado de Dios. Hay mucha gente resistiéndose al evangelio de Jesucristo. Te voy a decir algo. La Biblia dice: no me avergüenzo del evangelio. El mismo apóstol Pablo diciendo eso a la iglesia de Roma. Dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Entonces, la salvación de los seres humanos viene a través del evangelio. El evangelio son buenas noticias que vino del cielo a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo entiende esto, la Biblia dice que este hombre de una vez comenzó a predicar el evangelio. Y una de las partes a donde Pablo predicó el evangelio fue en Gálatas, en los Gálatas. Él entra a esta ciudad y comienza a predicar a Cristo como crucificado y a Cristo como resucitado. Pablo dice que él era del judaísmo y aventajaba a sus contemporáneos. Ahora, porque es que Pablo está diciendo que el evangelio que él recibió no es según los hombres. Si usted lee conmigo en el versículo 11, él dice así: mas os hago saber, hermanos. Él está hablando con la iglesia que está en Galacia. Él dice así: hermanos, les hago saber que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pablo está diciendo: yo no vengo bajo la cobertura de ningún pastor. Yo no vengo bajo la cobertura de ningún apóstol. Yo no vengo bajo la cobertura de ningún evangelista. Yo no vengo bajo la cobertura de ningún maestro o de ningún profeta. Él dice: yo les hago saber a ustedes que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Cuando Pablo dice hombre, se trata de la raza humana. ¿Por qué, amado? Porque la mayoría de las personas que predicaban en el tiempo del apóstol Pablo siempre venían hablando de alguien. Por ejemplo, en estos tiempos, la mayoría de las personas que van a predicar el evangelio hoy en día no están predicando el evangelio. Están predicando tradiciones. Están predicando ordenanzas de hombre. Están predicando lo que no le mandaron a predicar. Y el apóstol Pablo dice: les hago saber, mis hermanos. Él no está hablando con gente que no era cristiano. Él está hablando con personas creyentes, con personas que habían aceptado a Cristo como dueño y salvador de su vida. Y allí en Galacia estaba aconteciendo un terrible problema. ¿Cuál es el problema que estaba aconteciendo? Después que Pablo llegó predicando a Cristo, llegaron personas predicando acerca de la circuncisión, acerca de la ley de Moisés, acerca de los mandamientos del pueblo de Dios. Y Pablo dice así: el evangelio que yo predico no es según hombre. Yo cuando vine predicando el evangelio a ustedes, no vine bajo la cobertura de ningún hombre. Yo vine bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Cada hombre de Dios tiene una cobertura, sí, y no es hombre. Es el Espíritu Santo que está haciendo el trabajo de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. A donde el creyente de Dios se mueva, ahí el Espíritu Santo está. Yo quiero que tú leas conmigo en Romanos capítulo de número 8, versículo 14. Lee conmigo, pero amor de Dios. Escucha. Porque todos los que son guiados por los hombres, dice tu Biblia, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y me temo que en este tiempo la mayoría de las personas no están siendo guiadas por el Espíritu Santo. La mayoría de las personas están siendo guiadas por los propios hombres. No es un hombre que me va a guiar. No es un hombre que me va a llevar al cielo. La Biblia dice que el Espíritu Santo, escúchame, el Espíritu Santo es nuestro guía. Es el guía del pastor. Es el guía del profeta. Es el guía del apóstol. Es el guía del evangelista.
es el guía del maestro. Si tú no eres guiado por el Espíritu Santo, tú estás totalmente perdido. ¿Por qué? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces yo, Hernán Cova, prefiere ser guiado por el Espíritu de Dios que ser guiado por los hombres. Porque hay veces que el hombre te guía a lugares donde el Espíritu Santo no te va a guiar. Ay, ay, ay. Entonces es mejor ser guiado por el Espíritu Santo. Y cuando hablo por el Espíritu Santo, yo estoy hablando por la Biblia. Yo me guío por la palabra, por lo que la palabra dice, no por lo que el hombre dice, ni los años que el hombre tiene en el ministerio. No sé si Dios para entender. Entonces Pablo le escribe a la iglesia de Roma y le dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Pai, por el cual clamamos Papito, mi rey. Entonces, si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, entonces nosotros somos o estaremos siempre bajo la cobertura del Espíritu Santo. Gente, cuando Jesucristo fue bautizado por Juan, quiero que entiendan algo. Cuando Cristo fue bautizado por Juan, la Biblia es clara y nos dice que el Espíritu llevó a Cristo para el desierto. ¿Lo guió para dónde? Para el desierto. Sí, y después que lo guía para el desierto, la Biblia dice claramente que cuando Cristo viene del monte o viene del desierto, la Biblia dice que Cristo venía bajo el poder del Espíritu Santo. Él venía bajo el poder ¿de quién? Del profeta, del evangelista, del reverendo, del apostolísimo. No, amado. Cristo, el Hijo de Dios, vino bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, si Cristo vino bajo el poder del Espíritu Santo, ¿cómo que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, vamos a tener una cobertura humana? Tenemos que ser guiados como nuestro líder nos está diciendo. Si el líder no está conforme a las Escrituras, si el líder no está conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ese líder está errado. Yo no puedo seguir ese líder, porque si el líder cae en el buraco, en el hueco, si cae en el hoyo, todo el mundo va a caer en el hoyo. Entonces, el buen líder enseña el Evangelio. El buen líder enseña que nosotros estamos bajo la cobertura y bajo el poder del Espíritu Santo. No sé si dio para entender. No sé si me expliqué. Entonces, Lucas nos dice que Cristo vino a la sinagoga. Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice que Cristo entró en la sinagoga y dijo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Cristo le estaba diciendo así. Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Si yo levanto un techo en mi casa, ¿a dónde lo pongo? ¿En los pies o arriba? Obvio que arriba. Entonces Cristo está diciendo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Por lo cual el Señor me ungió y me envió a predicar buenas nuevas. Gente, es muy importante nosotros saber esto. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, hay mucha gente que aceptaron a Cristo, pero no están siguiendo a Cristo. Hay muchas personas que aceptaron a Cristo, que nacieron de nuevo, pero están siendo guiados por los hombres para abajo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, tenemos un llamado a seguir y a poner nuestra mirada en Cristo, no en los hombres. Tenemos un llamado a vivir en lo sobrenatural, no en lo natural. No sé si dio para entender. Entonces es importante nosotros colocar la mirada en Cristo. Oye como dice Gálatas capítulo 1, versículo 12. Pues yo no lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Él está diciendo a los hermanos que están allá: hermano, yo no recibí evangelio de hombre. Y aunque fue un hombre que me predicó a mí, Hernán Cova,
Aunque fue un hombre que estaba predicando, yo oí el mensaje y acepté a Cristo. Aleluya. Pero mi mirada no está puesta en los hombres. Mi mirada no está puesta en aquel hombre que un día hizo que yo viniera a los caminos de Dios. ¿Por qué, hermano Hernán? Porque si mi mirada está puesta en lo natural, entonces ciertamente yo soy natural. Pero si mi mirada está puesta en lo sobrenatural, conforme Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él no dice, puesto los ojos en Abraham, en Jesucristo. Pablo enfatiza y dice, yo no aprendí evangelio de hombre. Y hay mucha gente que manda mensajes bravos por causa de esta predicación, amado. Yo respeto a los hombres de Dios. Yo respeto a los hombres de Dios, pero eso no me da razón a mí para enfocar mi mirada en los hombres de Dios. Porque los hombres que están aquí en la tierra tienen falla. ¿Y cómo me van a enseñar a mí que yo tengo que estar bajo la cobertura de un hombre? Cuando la Biblia me dice a mí que los que son hijos de Dios, ellos andan siendo guiados por el Espíritu Santo. Versículo 13. Él le dice en el versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ustedes saben quién era yo, dice el apóstol Pablo. Ustedes oyeron de mí. Ustedes oyeron cómo yo asolaba a la iglesia de Dios. Ustedes saben quién era yo. Yo era fariseo. Yo era el cara del momento. Yo era el bam 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 del momento. Era que decía, mata a este, dale vida a aquel, mete a este en la cárcel, haz lo que quiera. Este hombre tenía poderes humanos. Y en el 14 dice, y en el judaísmo, porque él era fariseo, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces, vente conmigo. Él está aquí diciendo que él era más celoso. Es por eso que él siempre iba adelante. En una oportunidad, el apóstol Pablo le envió una carta a los filipenses, porque había personas dándosela de bam, 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 de que sabían de las leyes, de que sabían de tantas cosas en el pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo le envía una carta a Filipenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas para vosotros, las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Él dice, guardaos de los perros. Ahora, como Pablo hablaban de lo que predicaban, el evangelio de hombre, el evangelio que esclaviza, el evangelio que no deja a la persona ser libre, el evangelio que no viene del cielo, no hay otro evangelio. Y él dice, cuidados con los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, lo que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no en el hombre. Él dice, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y como que hoy en día habemos personas, me voy a meter ahí, habemos personas poniendo la confianza en el hombre. Para donde el hombre lo mande, para allá va él, porque ese es el hombre de Dios. Así como Dios le habla al hombre de Dios, Dios me habla a mí. Así como el hombre de Dios oye la voz de Dios, yo también tengo derecho de oír la voz de Dios, porque Él tiene el Espíritu Santo y yo también tengo el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice así, cuidado de los perros, guardado de los mutiladores del cuerpo. En el versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, dice él. ¿Por qué, apóstol Pablo? Primero, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo. Oye eso. Entonces le estaba diciendo, hay gente gloriándose de que ellos son los bam bam bam, de que ellos son los que saben,
de que ellos son los teólogos, de que ellos tienen el certificado, y no es así, amado. La Biblia misma se explica. Hay mucha gente que estudiaron ya teología y siguen engañando y siguen robando y siguen dando falsas enseñanzas. El apóstol Pablo dice que son perros. Dice que son mutiladores del cuerpo. ¿Cómo que alguien va a enseñar que ustedes tienen que estar bajo la cobertura de, amado, es Cristo, es el Espíritu Santo de Dios? Amén. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. El apóstol Pablo está diciendo así: cuando Dios me llamó, yo no fui corriendo enseguida para los hombres, para ponerme bajo la cobertura de los hombres. ¿Y quién eran esos hombres, Manuel Hernán? Los apóstoles, que eran primero que él. Él recibe el llamado de Dios a servir a Dios, a predicar entre los gentiles. Y él no fue corriendo buscando a Pedro. No, él comenzó a predicar. Él sigue diciendo: no consulté enseguida carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo andaba predicando. ¿Y sabe cuánta gente se pone brava cuando hay alguien predicando la palabra? En una oportunidad Juan le prohibió a una persona echar fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Y Cristo le dijo así: no se lo prohibáis. Señor, lo encontramos. ¿Por qué se lo prohibieron? Y hoy en día hay personas así. Hay personas que creen que porque tienen autoridad no quieren que otros prediquen la palabra. Déjame decirte, si tienes un llamado de predicar la palabra, prepárate para vivir lo sobrenatural de Dios en tu vida. Pablo dice: si yo fui para Arabia, ¿a qué? A sentarme así con la barriga grandísima. Llegó el apóstol. No, amado. Fue a predicar la palabra en Arabia. Y volví de nuevo a Damasco. Después de pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecer con él 15 días. ¿Después de cuántos años? De 3 años. Fui a Jerusalén y hablé con Pedro y pasé con él 15 días para pedirle permiso para predicar. Ya Pablo estaba predicando. Dios lo llamó y comenzó a predicar la palabra. Comenzó a hablar de Cristo. Cristo salva. Cristo bautiza. Cristo da poder. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pablo estaba predicando el evangelio. Y él dice: yo no consulté con hombre ni uno. ¿Por qué? Porque Cristo fue el que lo llamó. Después de 3 años, fui a Jerusalén y hablé con Pedro. Pasé con él 15 días. Pero no vi ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Entonces, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaban, y glorificaban a Dios en mí. Ahora, si esta gente no tuvieran el plano de Dios o el proyecto de Dios dentro de ellos, esta gente le iban a decir a Pablo: para ahí, Pablo, usted no puede predicar la palabra porque primero usted tiene que pasar por nuestro apostolado. Tú tienes que firmar aquí una carta y yo tengo que bautizarte porque yo caminé con Cristo. Y yo vi a Cristo descender hacia los cielos y yo vi a Cristo resucitado y yo caminé por las aguas. No, amado. Pablo, desde que lo llamó Cristo, comenzó a predicar el evangelio. Estaba por Arabia, estaba en Damasco y después de 3 años fue a Jerusalén, habló con los apóstoles allá y le dijo: yo estoy predicando el evangelio a los gentiles a través de una revelación de Jesucristo. No me predicó A, B o C. Cristo mismo me llamó.
Entonces, el llamado que el apóstol Pablo tenía era un llamado como lo tengo yo, como lo tienes tú y como lo tenemos cada uno de nosotros. Entonces, como hoy en día nosotros usamos, yo vengo bajo la cobertura de amado. Si de este errado, yo también estoy errado. Si ate errado, yo también estoy errado. Si ve este errado, yo también estoy errado. La Biblia me dice a mí que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y me temo que mucha gente hoy no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Me temo que muchas personas hoy están siendo guiados por los propios hombres. Y es por eso que vemos tantas cosas aconteciendo en muchas congregaciones. Es por eso que hoy el evangelio está siendo blasfemado por tantas personas que no conocen a Dios. Que Dios le revela a alguien. Dios me está revelando que aquí todo el mundo me va a dar dinero y todo el mundo va corriendo y le da el dinero. Pero amor de Dios. Entonces el llamado es para ti. El llamado es para todos los hijos de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Aquellos que están liderizando tienen que ser guiados por el Espíritu Santo y hablar lo que el Espíritu Santo dice a través de la palabra de Dios. Porque si no hablan conforme a la palabra o conforme al Evangelio, conforme al Evangelio, entonces están errados. Y la Biblia es clara. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pronto, si tú crees, ya eres salvo. En donde te encuentres, hospital, cárcel, no sé dónde te encuentras. Pero te voy a decir algo. Si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, ya tú eres salvo. Y si por alguna circunstancia tú llegaste a padecer una muerte, un accidente, que Dios te bendiga y te guarde, tú vas directamente al reino del Padre. Porque el Evangelio no se trata del tiempo que tienes en la iglesia. El Evangelio no se trata si te bautizaste en lengua o te bautizaste en las aguas. El Evangelio se trata simplemente en creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pronto eres salvo. Queremos orar por ti. Queremos saber hasta dónde están llegando estos mensajes. Que Dios bendiga grandemente a tu familia. Que Dios bendiga grandemente tu ministerio. Acuérdate que Dios te está esperando con los brazos abiertos. No te olvides que Shalom es paz. Chao.